Apreciados amigos, qué gusto es estar con ustedes una vez más a través del estudio de Escuela Sabática, que por cierto, mis amigos, este estudio está muy interesante. Esperamos este estudio también pueda ser de mucha bendición para ustedes, y antes de empezar queremos saludar a todos nuestros amigos, a quienes nos saludaron desde la plataforma de Facebook y también desde nuestra cuenta de YouTube. Les enviamos un fuerte abrazo. Gracias por dejar allí sus pedidos de oración. Estamos orando por ustedes y toda su familia. Dios les bendiga grandemente. Amigos queridos, como decía, hoy estudiaremos la lección número 4 que lleva por título Las plagas. ¿Qué les ha parecido a ustedes, mis amigos queridos, este estudio acerca del Éxodo con Moisés y demás? Háganos saber allí en los comentarios sus impresiones y cosas que le han llamado la atención. Y hoy, hermanos queridos y amigos, nos acompaña nuestro hermano y amigo Ferney. Ferney, una vez más, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Camilo. Es un gusto estar acá. Un saludo a todas las personas que nos ven, que nos saludan. Un abrazo muy fuerte y que Dios les bendiga a todos. Es una lección muy interesante, Pastor Camilo, y creo que tiene muchas enseñanzas que aplicar en nuestras vidas. Así es, creo que hoy vamos a aprender muchísimas cosas interesantes. Así que, hermanos y amigos, alisten sus Biblias, alisten sus cuadernos para que juntos estudiemos la palabra de Dios. Pero antes queremos pedir la bendición de Dios en estos momentos. Cierren sus ojos ahí donde están, vamos a orar. Oremos. Bendito Padre, Señor, vamos a abrir tu palabra. Abre también nuestro corazón y deposita allí el mensaje que tienes para nosotros en esta oportunidad. Amén. Lo pedimos y lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Amén. Muy bien, amigo Ferney, ¿qué tal te ha parecido la lección? Una lección muy interesante, que trata de historia que nosotros vemos desde niños en las películas que nos muestran. Siempre la escuchamos en las clases de los niños, cuando estamos en la iglesia en predicaciones, pero la Biblia es así, siempre nos deja enseñanzas maravillosas para nuestra vida, y me ha parecido espectacular verla desde este punto de vista. Así es, mira, me llama la atención porque la lección usa una expresión interesante y decía Dios versus los dioses. ¿Cómo te parece esa expresión? ¿Por qué crees tú en la expresión que está allí? Y bueno, ¿qué aplicaciones importantes crees tú que puedes resaltar justamente de ese estudio? Dios versus dioses. Sí, muy interesante esa frase, Dios versus dioses. Pastor Camilo y amigos, nosotros sabemos, somos así, que rápidamente nosotros constituimos dioses e ídolos en nuestras vidas. Somos muy fáciles para poder decir, tomar una forma física de un Dios, y siempre solamente un objeto, una forma, una idea que tengamos, un lugar, ya tendemos a adorarlo. Y así en la historia del Éxodo que se nos narra, el pueblo de Egipto tenía incluso más de 1500 divinidades, dioses, ídolos que ellos adoraban. Era impresionante. Y partiendo de allí, podemos decir que esta parte, cuando Moisés se presenta ante el faraón para poder dejar libre al pueblo de Israel, era una lucha más que todo entre Dios, el supremo rey del universo, con toda esa cantidad de dioses que ellos creían. Y era una guerra, literalmente, espiritualmente, pero aquí podemos resaltar lo siguiente, y comenzando con esto, Pastor Camilo y amigos. Dios es el Dios soberano sobre todas las cosas, y no hay nadie fuera de Él. Y me llama la atención de esta parte que en el primer encuentro que tiene entre Moisés, Aarón y el faraón, hay un tema de unas serpientes, ¿cierto? Y resulta que los magos de ese momento de Egipto, ellos tienen allí al frente una cobra, unas serpientes. Y Moisés también, el báculo que tenía, cuando lo tira, se convierte también en una culebra. Y esta devora a esa que está allí. Y algo interesante es que uno de los dioses principales que tenía Egipto era la serpiente. De hecho, el faraón en su corona tenía una serpiente allí. Así es. Algo muy curioso, porque era uno de los principales dioses que ellos creían, y que, mejor dicho, era todo para ellos. Y allí se puede ver claramente que Dios está por encima en ese acto y devora a la serpiente, a la cobra, de esa manera. Aquí podemos también resaltar algo, es que ¿qué hacemos nosotros cuando tenemos Dios en nuestras vidas? Si lo trasladamos a nuestra vida diaria, porque somos muy fáciles para adorar algo. Y en realidad, Pastor Camilo, no sé si nosotros, haciendo una evaluación de nosotros mismos, consideremos que está por encima de Dios. Recordemos el primer mandamiento que dice, no tendrás dioses ajenos fuera de mí.
o delante de mí. Y Dios, creo que Él siempre trata de poner muy presente el lugar que Él tiene. Y si nosotros adoramos alguna cosa de una forma que reemplace a Dios, estamos siendo idólatras. Estamos siendo incluso muy semejantes a lo que fue el pueblo de Egipto. En ese sentido, yo creo que la invitación que nos puede hacer la palabra de Dios es a que cada uno de nosotros podamos derribar cada uno de los dioses que tenemos en nuestras vidas y poder darle el lugar que Dios se merece en cada uno de nosotros, que es lo primero y lo último en nuestras vidas también. Sin duda alguna, llama mi atención eso. Alguien me preguntaba, bueno, pastor, ¿y cómo yo sé que yo tengo un Dios que está por encima de Dios? Y yo llegué a una conclusión. Todo lo que ocupe el primer lugar que está por encima de Dios, eso se convierte en un Dios para nosotros. Por ejemplo, si yo olvido a Dios y pongo primero mi trabajo, pues muchas veces el trabajo se convierte en un Dios. Incluso a veces nuestra propia familia se convierte en un Dios porque preferimos estar con nuestra familia y olvidamos a Dios. Y no quiere decir que pasar tiempo con la familia esté mal, solo que hay que pasar con la familia, pero invitar a Dios para que haga parte también de nuestra familia. Entonces hay que tener también mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, Pastor Camilo, porque realmente cuando nosotros tenemos a otra persona, a otra cosa por encima de Dios, terminamos justamente alejándonos de Dios. Así es. O estamos en el lado del bien o en el lado del mal. No hay un término medio. En ese sentido, el faraón estaba muy en contra de la invitación que Dios hacía de liberar a su pueblo y de aceptarlo como soberano. Podríamos decir, y lo dice la Biblia, que el corazón del faraón estaba endurecido. Entonces, ¿usted qué piensa, Pastor Camilo? ¿Será que Dios endureció el corazón de faraón o qué endureció el corazón de faraón? Justamente, solamente esas palabras hacen parte de muchos estudios teológicos. ¿Cómo así que Dios, queriendo liberar al pueblo, él mismo endurecía el corazón del faraón? Sería más fácil y más sencillo pues que el corazón del faraón estuviese abierto, estuviese aceptando cada cosa, y Dios ahora endurece su corazón. Sin embargo, hay una respuesta para ello. Mis amigos queridos, y de repente si usted se ha hecho la misma pregunta, quiero que me acompañen en sus Biblias, por favor. El libro de Éxodo capítulo 7 versículo 13 menciona unas palabras muy interesantes que quiero compartir con ustedes. Dice de la siguiente manera: sin embargo, el corazón del faraón se endureció y no lo escuchó como lo había dicho Jehová. Mira, hay dos acciones ahí. Número uno, cada vez que Moisés y Aarón iban a hablar de parte de Jehová con el faraón, sucedían dos cosas. Número uno, dice el texto bíblico que él endurecía su corazón y no escuchaba. Es decir, ahí sucedía algo muy interesante. Mira, cada vez que Dios hacía un milagro, cada vez que Dios enviaba una plaga, pues era parte de todo el proceso que Dios iba a hacer para restaurar y rescatar a su pueblo. Eso endurecía el corazón del faraón. Es decir, las acciones que hacía Dios, los milagros que hacía Dios, endurecían el corazón del faraón. No es que Dios tomara el corazón del faraón y las actitudes de él y lo endurecía, no. Él mismo tomaba sus propias decisiones, al igual que nosotros. Un ejemplo, por ejemplo, alguien está predicando, el pastor está haciendo un llamado, le está diciendo a la persona: entrégale tu corazón a Jesús, entrégale tu vida a Jesús, pero de repente la persona toma la decisión de endurecer su corazón y decirle no a la voz de Dios. O puede pasar lo segundo, que mientras escucha la voz de Dios a través de su Santo Espíritu diciéndole: ven a Jesús, entrégame tu vida, entrégame tu corazón, pues esa persona abre la puerta de su corazón y va a Jesús. En el caso del faraón, él cerró esa puerta, él endureció su corazón, pero por su propia decisión. Veía un milagro de Dios y decía: no puede ser que Dios sea más poderoso que mis dioses, que los dioses a quienes ellos adoraban en ese momento, y eso le molestaba y hacía que su corazón se endureciera de esa manera. Podríamos decir, Pastor Camilo, que en realidad no fue que Dios endureció el corazón del faraón, sino que la decisión propia de él fue estar en contra de la invitación que Dios le hacía. Y volvemos nuevamente a lo que habíamos dicho, no hay un término medio. O somos únicos y estamos de parte de Dios, de parte del bien, o en realidad tomamos una decisión que afecta a nuestra vida, colocándonos en el lado del error, en el lado de lo incorrecto, de aquello que nos afecta. Y esto es justamente lo que vemos en la historia del faraón versus la invitación que Dios le hacía. Así es.
veíamos cómo el faraón constantemente endurecía su corazón, pero ahora viene Dios manifestando su poder, derrotando estas dioses que ellos tenían a través de las 3 primeras plagas, ¿cierto? Veíamos 3 primeras plagas que nos gustaría de repente escucharlas. ¿Cuál fue la reacción del faraón, Ferney, y la reacción de sus hechiceros al ver lo que estaba pasando allí? ¿Qué enseñanza podemos de repente ver allí? ¿Qué viste? ¿Qué encontraste justamente en las 3 primeras acciones de Dios? Así es, las 3 primeras plagas que fueron reveladas y que están en Éxodo 8, la primera de ellas era con relación al río, las aguas. Y fue que todo fue convertido en sangre, de tal manera que apestaba tanto que no podía ni siquiera tomarse. Y allí, curiosamente, ellos tenían un dios que era el dios Api, el dios del Nilo. Allí vemos que Dios lo derrotó completamente y lo dejó allí derrotado. La segunda plaga hablaba acerca de las ranas que invadieron todo el territorio de Egipto. Y de hecho, eso era algo considerado para ellos fue considerado algo muy aberrante para los egipcios. El hecho de tener ranas eran apestables para ellos. Y allí también incluso tenían un dios que era el dios Eket. Y una tercera plaga era la plaga relacionada con el dios Get, que este dios hacía alusión a los piojos o a las plagas. Vemos que cuando Moisés levantaba su báculo y decía, no quieres dejar ir a mi pueblo, Israel, venían las plagas. Y aún así esto causó unas reacciones en el pueblo de Egipto y en el faraón. Para mí hay 2 que hemos venido hablando de esto. La primera era que su corazón se endurecía más. A medida que avanzaba y que Dios mostraba su poder, el faraón lo que hacía era no reconocer esa soberanía de Dios, sino que endurecía su corazón y no permitía que el pueblo saliera a adorar a Dios. Y la segunda es justamente reconocer que Dios tiene el poder sobre todos los dioses que ellos incluso adoraban diariamente. Queridos amigos, nosotros vemos acá que el faraón comenzó a perder por medio de las plagas, primero autoridad, reconocimiento, incluso todo lo que ellos tenían como creencia lo fueron perdiendo. Si nosotros pensamos en nuestra vida, ¿qué tenemos que perder para poder reconocer el poder de Dios en nuestras vidas? ¿Qué tendríamos que dejar? Creo que es un momento en el cual nosotros debiéramos pensar ¿qué nos está impidiendo reconocer que Dios es Dios soberano en nosotros? Que Dios tiene el poder para hacer todas las cosas. Si cada uno de nosotros nos evaluamos, veremos que tenemos muchas cosas que en realidad las tenemos como dioses en nuestras vidas. Y recordemos que Dios es un Dios celoso, amante, tal como lo es un padre defendiendo a su familia, un esposo defendiendo a su esposa. Asimismo, Dios, que es nuestro Salvador, quiere tener su lugar, y no de pronto por envidia o digamos que por el celo que estábamos hablando. Dios lo quiere tener, ese privilegio, ese lugar que Él tiene, porque nos ama y porque nos puede dar todo aquello que nosotros necesitamos y la felicidad que tanto hay en nosotros. Yo creo que esto es una de las lecciones maravillosas que podemos sacar, Pastor Camilo, es que Dios tiene que estar en nuestra vida por encima de todo. Así es, me gustó mucho lo que mencionaste. El faraón empezó a ver 3 cosas en su vida. Empezaron a llegar las plagas y eso empezó a afectar a su casa, empezó a afectar su reino, empezó a afectar a todas las personas que tenía alrededor. Pero hubiese sido más sencillo, hubiese sido más fácil que él dejar ir al pueblo de Dios. Y me llama la atención eso porque lo que tú decías, ¿qué tiene que pasar en nuestra vida para que nosotros aceptemos a Dios como nuestro Salvador? ¿Qué es lo que tiene que pasar en nosotros? Miren, lamentablemente a veces tenemos que perder cosas, tenemos que perder la salud para ahí sí buscar al Dios que sana. Lamentablemente tenemos que perder nuestro matrimonio para ahí sí buscar el Dios que restaura los hogares. Pero no esperemos a que todo se destruya para ahí sí buscar a nuestro Dios. Busquémoslo ahora, que estamos bien con nuestra casa y nuestra familia. Búsquenlo ahora, mis amigos queridos, que Dios les está esperando siempre con los brazos abiertos. Siguiendo con la historia, Pastor Camilo, había algo muy interesante y es que el faraón parece que comienza a ceder un poco. Claro, está siendo afectado todo su país, todo está llevándose a cabo de una manera muy poderosa de parte de Dios y está afectando el país completamente. Y él le propone, según Éxodo 8, a Moisés y a Aarón les propone que vayan a adorar a Dios, pero lo hagan dentro del país.
que lo hagan de esta manera. En ese sentido, cuando Dios ya ha mostrado claramente que Él quería que salieran de Egipto para adorarle, ¿qué podríamos nosotros pensar al considerar una propuesta por parte del faraón cuando Dios ya nos ha dado un plan claro? ¿Qué piensas respecto a esto? Justamente la Biblia habla acerca de ello. Y tú lo mencionabas, Éxodo 8, 25 al 27, amigos queridos, acompáñenme por favor en sus Biblias. Dice lo siguiente: entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios, pero dentro del país. Aparentemente el faraón les está dando la oportunidad de adorar a Dios, pero les dice: háganlo dentro del país, aquí en Egipto, no quiero que se vayan. Por supuesto, si se les iba el pueblo, si se les iba todo este pueblo, que era multitud de personas, pues para él era un daño muy grande. ¿Por qué razón? Porque ellos eran los que le construían todas las cosas que habían allí, sus palacios, todo lo que tenía era parte del trabajo del pueblo de Israel. Entonces él le dice: si quieren sacrificar a su Dios, quédense acá. Pero ese no era el plan de Dios. No era el plan de Dios. Miren lo que sigue diciendo la Biblia. Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios lo que es la abominación para los egipcios. Si sacrificáramos lo que es abominación para los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? Iremos por el desierto 3 días de camino y ofreceremos sacrificios a Jehová, a nuestro Dios, como Él nos diga. Hay dos expresiones que usa la Biblia y me llama mucho la atención la manera como responde Moisés. Él viene y dice: no conviene que hagamos así. Cuando el enemigo aparezca en nuestra vida, creo que nosotros debemos responder de la misma manera. Si el enemigo dice: séale infiel a su esposa, no va a pasar nada. Nosotros debemos responder como Moisés: no conviene que hagamos así. Si Dios nos pide y tiene un plan con nosotros, por ejemplo, guarda el sábado y no el domingo, nosotros debemos responder: no conviene hacerlo así como quiere el mundo, como quiere el enemigo que lo hagamos. Entonces eso llama mi atención. Ellos, si se quedaban a sacrificar allí en el país de Egipto, pues eso iba a ser terrible ante los ojos de las personas que tenían como dioses, por ejemplo, la vaquita. Si ellos sacrificaban un animal de esos allí, pues iban a atacarlos, no iban a permitir tal cosa. Entonces nosotros debemos seguir el plan de Dios, aunque el enemigo hable a nuestro oído y nos diga: a un poquito aquí, no pasa nada, no va a suceder absolutamente nada. Debemos seguir adelante con el plan que Dios ya trazó para nosotros, así como lo tenía trazado para el pueblo de Israel. Así es, amén, por eso. Y sabe, Pastor Camilo, que también eso que hacía el faraón de proponerle que adoraran dentro del país, se podría considerar por Moisés como: bueno, estamos adorando a Dios, estamos cumpliendo con eso y a la vez tenemos todo en paz. Pero miren que muchas veces lo que parece no siempre corresponde a la realidad. Así es. Y de allí la importancia de siempre cumplir y hacer la voluntad de Dios como Él nos dictamina, como Él nos dice que hagamos, porque siempre es lo mejor para cada uno de nosotros. Así es, totalmente. La historia se pone más interesante y hay algo que sucede allí según las plagas 7, 8 y 9. Ya empezamos a ver más plagas, las plagas del granizo, de langostas y oscuridad que se presentó allí en medio de toda esa escena. Allí todo eso nos muestra algo muy interesante. Todo eso tocaba a los egipcios, pero no tocaba al pueblo de Dios. Sí. Eso llama mi atención y surge allí tantas incógnitas y me gustaría de repente escucharte un poco acerca de ello, porque aunque la evidencia era completa de lo que estaba pasando allí, el faraón no se sometió a la voluntad de Dios. ¿Y será que eso puede suceder también algo parecido en nosotros? Bueno, Pastor Camilo, yo quiero que todos pensemos en lo siguiente. No conocemos con certeza lo que movía al faraón a no dejar ir al pueblo ante semejante manifestación de poder de parte de Dios, porque así también a mí me impresionó mucho que, por ejemplo, la oscuridad decía que la región donde estaba el pueblo de Israel estaba con luz. O sea, era muy marcado el poder de Dios allí manifestado mediante esta plaga. Y aún así el faraón decía no. Entonces no podemos de pronto llegar a una conclusión y decir era por esto, pero aparentemente da la impresión que el faraón tenía de pronto un tema de orgullo.
Sí. Un tema de pronto de no dejar ir al pueblo porque estaba afectado él como el dirigente máximo de ese momento. De hecho, para afirmar esto, quiero que busquemos en nuestras Biblias Éxodo capítulo 10, versículo 7, porque incluso los propios sirvientes de él declararon de la siguiente manera. Éxodo 10:7 dice: Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿Hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Entonces vemos que incluso todos podían ver que el camino correcto era dejar ir al pueblo de Israel, pero el faraón persistía en eso. Y valiéndonos de esto y mencionando un tema de orgullo, yo quiero mencionar también lo que dice la Biblia, la palabra de Dios en Proverbios capítulo 16, versículo 18. Dice de la siguiente manera: Antes del quebranto está la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Realmente, Pastor Camilo, creo que el orgullo nunca nos llevará a algo bueno. Es algo muy contradictorio de pronto tratar nosotros de ser sumisos, de poder ser obedientes a un mandato cuando somos orgullosos. En vez de eso, debiéramos ser más humildes, que es como incluso Dios nos ha enseñado durante toda nuestra vida, durante todo lo que nosotros vemos en la palabra de Dios, porque fue tanta la humildad que incluso Él vino a despojarse de todo el reino que tenía para morir y salvarnos a nosotros. ¿Qué más muestra de humildad que es? Así es. Entonces tenemos que tomar este ejemplo y no ser como Faraón, sino más bien poder tomar como ejemplo la vida de Dios, la vida de Jesús, que nos ha dado una muestra de humildad. Y por supuesto que también, Pastor Camilo, hay un peligro muy grande para nosotros, porque en la medida que nosotros nos obstinamos en el pecado, que hacemos lo incorrecto cada vez más, pareciera que nos cegáramos y que incluso delante de nosotros, así como el faraón, puede estar la solución a nuestro problema, pero nosotros no lo vemos porque el pecado nos nubla, nos impide poder escuchar la voz de Dios y nos impide acercarnos a Él para ser rescatados de donde estamos. Y yo quiero mencionar algo muy importante, Pastor Camilo, y es que a veces nosotros pensamos que yo he endurecido mi corazón porque vengo a la iglesia por momentos, porque no llevo una vida cristiana acorde a la palabra de Dios, porque yo sé que debo hacer algo correcto y no lo hago. Y nosotros pensamos muchas veces que nos hemos endurecido tanto que no tenemos oportunidad para acercarnos a Dios. Pero saben, amigos, nunca por ahora, nunca hemos ido tan lejos para no poder volver a nuestro Dios. Y Dios nos da una oportunidad de acercarnos a Él, de reconocer su poder y de poder decirle: Señor, aunque me he endurecido, aunque no he hecho lo correcto, lo que tú me has dicho, hoy quiero aceptar esa oportunidad que tú me das a mí, porque quiero estar contigo por siempre. Eso es algo maravilloso también. Amén, qué bonito eso. Yo creo que es momento de dejar el orgullo a un lado. Sí. El orgullo nos va a quitar el cielo. El orgullo le quitó el cielo a Satanás, a Lucifer. Así es. El orgullo hizo que muchos ángeles cayeran del cielo. La tercera parte del cielo de esos ángeles no están en el cielo en estos momentos. El orgullo destruye matrimonios, el orgullo destruye familias. Entonces creo que es muy necesario también dejar nuestro orgullo ante el Dios soberano y aceptar de una vez por todas que sin Él nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Es necesario dejar el corazón abierto. Como dice Apocalipsis, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si Dios golpea la puerta del corazón, es necesario abrir esa puerta. Si Dios está llamando, y es necesario dejar que Él entre a nuestro corazón y traiga bendiciones a nuestra vida. El faraón se hubiese evitado mucho dolor, pero permitió que pasaran tantas cosas en su vida y bueno, creo que nosotros también podemos evitarnos muchas cosas en nuestra vida si aceptamos a nuestro Dios. Así es, y algo muy importante es que Dios siempre nos da una evidencia suficiente para que nosotros podamos elegir correctamente. Así y en es. el ejemplo del faraón, si lo aplicamos a nuestra vida, si tomamos decisiones incorrectas, Dios también permite que nosotros cosechemos aquello que sembramos. Así Por es. lo tanto, las consecuencias sabremos que no son las adecuadas para nuestra vida. Entonces, en esto también consiste el amor de Dios, en que Él nos deja la completa libertad de elegir, pero siempre nos hace la invitación amorosa, nos llama con cuerdas de amor y nos dice: te amo y quiero estar contigo por siempre. Acepta mi llamado, pero siempre la decisión será nuestra
y eso es lo que le responderemos a Dios ante su llamado. Es nuestra decisión. Es la decisión también de ustedes, mis amigos queridos. Aceptemos a Jesús, aceptemos sus mandatos, aceptemos el plan que Él tiene para nosotros, que es un plan que está por encima del nuestro, como dice su palabra. Así que, mis amigos queridos, hemos llegado al final de nuestro estudio y sin antes nos gustaría hacer una oración para pedir a Dios una bendición muy especial por todas aquellas personas que han de escucharnos en estos momentos. No olviden, por favor, dejar sus pedidos de oración. Estaremos orando por ustedes. Mi hermano Ferney, ¿le gustaría terminar con una oración, por favor? Claro que sí. Oremos. Querido Padre, nuestro Señor y Dios, le damos muchas gracias, Señor, porque usted no se rinde con nosotros, porque usted nos llama con cuerdas de amor y porque también, Padre, muestra su poder, muestra su amor inagotable para que nosotros podamos elegir correctamente. Gracias, Señor, porque usted quiere estar con nosotros, porque usted nos ama, porque ha hecho todo, Señor, para que nosotros podamos estar bien y felices. Pero muchas veces, Señor, quizá cometemos muchos errores, nos alejamos de usted, endurecemos nuestro corazón. Pero por favor, Señor, en esta hora le quiero pedir que nos ayude a que cada uno de nosotros podamos despojarnos de los dioses, de los ídolos que tenemos, de todo aquello que nos aparta de su presencia, y podamos en nuestro corazón, de hoy en adelante, poder, Señor, tomar decisiones que nos acerquen a su presencia, que nos acerquen a todo ese amor que usted tiene para darnos y que podamos disfrutar de una vida, Señor, de comunión especial y amorosa con usted, Padre eterno. Le pedimos que por favor nos bendiga, que nos guarde del mal y nos ayude, Señor, a siempre adorar su santo nombre, porque es nuestro Dios, nuestro único Dios, a quien amamos y con quien queremos estar por toda la eternidad. Amén. Le agradecemos y le pedimos todo, Señor, en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amigos queridos, gracias por su compañía, gracias por estar con nosotros. Esperamos este estudio haya sido de mucha bendición para ustedes. Les enviamos un fuerte abrazo y no olviden dejar sus pedidos de oración y compartir este poderoso estudio. Hermano Ferney, también gracias por su compañía. Muchas gracias a Dios por esta oportunidad y por las enseñanzas que nos deja en su palabra. Dios les bendiga a todos y un gran abrazo. Bendiciones para todos.